Así ya vamos viendo lo que corresponde, como les decía, ya al último tema, que va a estar ahí incluido en el parcial. Bueno, entonces lo que vamos a ver es extremos. Extremos, obviamente, de funciones de varias variables, ¿no? Y bueno, y como hacemos siempre, como venimos haciendo hasta ahora, lo primero que vamos a hacer es ver un poquito, repasar un poquito lo que nosotros sabíamos de análisis 1. Bien, entonces, si nosotros teníamos una función, eso lo habían visto ustedes en análisis 1, o sea, una función real, de variable real, cuya gráfica, por ejemplo, vamos a hacer una gráfica, ¿no? Una función, vamos a ver ese intervalo I, vamos a decir que es el intervalo cerrado AB, no sé, por ejemplo, supongamos que esto es A, esto es B, y hagamos un gráfico, por ejemplo, una cosa así, ¿no? En donde, bueno, obviamente, supongamos que tenemos esto, tenemos esta, entonces, fíjense, ¿no? Si uno mira, todos los valores correspondientes a las X de este intervalo, el intervalo AB, nosotros miramos las imágenes de estos puntos sobre la curva, que es la gráfica de la función. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Y bueno, lo que vemos es que si yo evalúo f en b, o sea, yo tomo el valor que toma la función en el punto b, que sería esta, no lo escribo para no hacer demasiado lío, entonces yo digo que f en b es un mínimo de f en el intervalo i, ¿no? En el intervalo i, que es justamente, bueno, el intervalo AB. Y después, ¿qué es lo que vería? Fíjense, si uno quiere ver cuál es el máximo valor que toma la función en ese punto, ¿qué es lo que vemos? Pongamos que este punto lo llamamos x1, si yo mido acá, bueno, ahí se confunde ahí justo con el eje, pero la f en x1 es un máximo, es el máximo de la función f en el intervalo AB, ¿no? O sea, todos los valores que toman la función en estos puntos están justamente comprendidos entre este valor, que es el f de x1, que sería el máximo, y este valor, que es el mínimo. Pero bueno, también hay cosas que podemos observar y que, bueno, también habían definido, ¿sí? Fíjense que yo podría, si yo tomo este punto que vamos a llamar x2, y tomo este punto del intervalo que le voy a llamar x3, ¿sí? Resulta que yo lo que puedo decir es que si yo miro la imagen de x2, o sea, f de x2, es un mínimo relativo de la función. ¿Por qué mínimo relativo? Ahora lo vamos a ver, mínimo relativo o un mínimo local, no sé cómo lo habían definido ustedes, o sea, qué nombre le habían dado.
¿Por qué? Y bueno, se llama relativo o local, ahora igual lo vamos a definir bien. ¿Por qué? Porque esta imagen, no sé, este valor que toma acá, si nosotros tomamos un entorno de este punto x2, en el entorno de ese punto, el valor este f de x2 es un mínimo local, porque es considerando solamente o exclusivamente los puntos pertenecientes a un entorno de X2. ¿Sí? Bueno, y algo similar pasaría con la imagen del punto X3. ¿Sí? El X3, ¿sí? La imagen es en realidad sería un máximo relativo o local de la función. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el entorno de este punto X3, ¿sí? El valor que toma la función en ese punto es el menor, perdón, el mayor de todos los valores de los puntos de ese entorno. Bueno, entonces vamos a definir o vamos a recordar lo que eran los extremos, ya que lo dijimos, o sea, lo mencionamos acá, o relativos, que puede ser un máximo o un mínimo, ¿no? Extremo, puede ser un máximo o un mínimo. Vamos a recordar cuál era la definición, ¿no? ¿Por qué era? Entonces, si, era la definición, lo vamos a definir ahora para funciones de Rn, o sea, con un dominio incluido en Rn en R, extremos locales o relativos para funciones de varias variables, ¿no? Y supongamos que A es un punto interior al dominio D, ¿no? Entonces decimos que F en A es un mínimo local de F cuando para todo X que pertenece a un entorno reducido del punto A, se verifica que justamente f de x es mayor que f de a. Esta es la que se denomina mínimo local de f, en sentido, lo vamos a llamar estricto. También a veces se define lo mismo, pero en sentido amplio. Ahí en realidad pedimos que sea menor o igual, perdón, mayor o igual. Bueno, esto es justamente lo que vimos, o sea, lo podríamos ejemplificar así, ¿no? Supongamos que yo tengo una cosa así, este es el punto A, digamos, si yo hiciera la gráfica, entonces lo que yo considero es un entorno reducido, un entorno reducido. Entonces resulta que si para todos estos X pertenecientes a este entorno, ¿no? de radio delta, pongámosle, las imágenes de todos los X, ¿sí? que pertenecen a este intervalo, a este entorno, si la imagen, la f de x, es mayor que la f en a, si eso se cumple para todo, entonces quiere decir que justamente esta f de a es un mínimo local o mínimo relativo. Bueno, lo mismo, en forma similar, podemos decir que, bueno, que f en a es un máximo local de f, si para todo X que pertenece al entorno reducido del punto A, se verifica
que justamente la f de x es menor que la f de a. Esto sería describirlo en sentido estricto, y si le pusiéramos el igual, sería en sentido amplio. Bueno, esto creo que no tiene mucho. O sea, esta sería justamente la definición de extremos. Una duda. Sí, En el gráfico dice f de x y f de algo más que no puedes leer. f de a, o sea, esto es la f que ¿El de abajo? Sí. Claro, gracias. Exacto. Bueno, Muchas gracias. no, por favor. Y entonces después también uno podía definir, vamos a definir los dos casos, ¿no? Los extremos locales o relativos o los extremos absolutos de una función. O sea, nosotros en este grafiquito, ¿sí? En este grafiquito que hicimos antes, definimos justamente, ¿no? Los máximos relativos, pero también los absolutos. Absolutos es cuando yo tengo un intervalo cerrado y acotado, ¿no? Entonces, para una función de varias variables, diríamos lo siguiente, ¿no? Que si yo tengo una función definida en un dominio de Rn en R, y supongamos que tengo un conjunto que lo llamo S, que está incluido en D, y bueno, tengo un punto A que pertenece a ese conjunto S, entonces decimos que F en A es un mínimo absoluto de F en ese conjunto S cuando para todo X que pertenece a ese conjunto S, bueno, S menos A, ¿no? Porque tenemos que tomar, o sea, no vemos exactamente el punto A, entonces resulta que justamente, ¿no? F de X es mayor que F de A. O sea, esto básicamente supongamos que fuera en R2, que fuera una función de R2 en R, ¿sí? Entonces, si el dominio D es este, ¿sí? Nosotros tendríamos el conjunto S, que sería un conjunto que está, como vimos, incluido en D, y bueno, tendríamos, entonces, este sería el S, y además tendríamos dentro de ese conjunto S un punto A. Entonces, si para todos los puntos de ese conjunto S, ¿sí? Todos los X que pertenecen a S, se verifica esta desigualdad, entonces quiere decir que F de A es un mínimo absoluto. ¿Sí? Bueno, a ver, en forma totalmente análoga, podríamos definir, o podríamos decir que F en A es un máximo absoluto de F en S menos el punto A, bueno, perdón, de S, no, la definición es en S, ¿no? Cuando para todo X que pertenece a S, ahora sí menos A, se verifica que F de X es menor que F en A. O sea, es similar a la definición que dimos, ¿no? Bueno, qué sé yo, por ejemplo, un ejemplo que tendríamos, ¿sí? en una función de R en R, ¿no? Si nuestra f de x fuera, por ejemplo, seno de x en el intervalo 0, 2pi, ¿sí?
Entonces uno, si hace el gráfico de esa función, hacemos el gráfico de la función, uno tiene este sería el gráfico de la función, ¿sí? En el intervalo 0, 2pi. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Y bueno, fíjense que acá nosotros vemos que si esto es pi sobre 2, o sea, f en pi sobre 2, que vale 1, ¿sí? Es un máximo absoluto de f en el intervalo 0, 2pi, ¿no? Porque es el máximo valor, ¿sí? Que toma la función, o sea, que toma los valores de i, ¿sí? Que serían la imagen, en todo el intervalo. Y lo mismo acá, por ejemplo, tendríamos que f en 3 medios de pi, que vale menos 1, es un mínimo absoluto de f en el intervalo 0, 2pi. ¿Sí? Bueno, además, fíjense que obviamente tanto f de, o sea, tanto f de p sub 2 de pi sobre 2 como f de 3 medios de pi, a su vez son también extremos relativos, porque son absolutos, pero también son es un máximo relativo, ¿sí? O local. Y también este es un mínimo local o relativo. ¿Por qué? Porque si yo mirara, los, un entorno de cada uno de esos dos puntos, también se cumpliría la definición y por lo tanto son relativos, pero a su vez son extremos locales, perdón, son absolutos, en ese intervalo. ¿Está bien? Bueno, uno podría discutir también si fuera en sentido estricto o en sentido amplio, no tiene mucha relevancia. Pero bueno, esta sería más o menos la idea. Y después, bueno, hay un teorema que también ustedes lo habían visto en análisis 1, y que, bueno, en realidad aplica para cualquier función escalar, de Rn en R, incluso cuando n vale 1, y es el siguiente, dice que si f es continua, en un intervalo cerrado, o un conjunto, podríamos decir, ¿no? Cerrado y acotado, ¿sí? O sea, si en particular en ese intervalo, en ese conjunto cerrado y acotado, la función es continua, esto que era cerrado y acotado habíamos definido como que era compacto, ¿sí? Entonces, f tiene máximo y mínimo, máximo y mínimos absolutos en ese intervalo. ¿Sí? Este teoremita ustedes ya lo habían manejado, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Tenía un nombre incluso. ¿Se acuerdan el nombre de este teorema? No. ¿No? Bueno, el teorema de Era con B White. larga, ¿Cómo? no era con B larga, me parece un nombre. Sí, no era con B larga, era con W y era el teorema de Weierstrass. Weierstrass, exactamente. Bueno, igual la verdad que no importa el nombre, o sea, pero bueno, es más que nada para hacer referencia a algo que ustedes ya hubieran conocido. Bueno, ¿Cómo, entonces, profe, sí, perdón, cómo se escribe Weierstrass? así.
Perfecto, gracias. Y, así que bueno, digamos, era el teoremita en realidad en el cual uno se basa para, ya ahora después lo vamos a trabajar, pero básicamente es el teorema que nos permite asegurar la existencia de extremos absolutos en un conjunto compacto, un conjunto cerrado y acotado. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a recordar o vamos a ver cómo, porque esto que vimos hasta ahora son las definiciones, ¿no? O sea, cómo uno define, o cuál es la definición de extremos, tanto libres, tanto locales como absolutos. Pero vamos a ver cómo hacíamos, cuál era el mecanismo para la determinación de esos extremos. Entonces vamos a ver cómo sería el análisis de la existencia de extremos locales. Análisis de existencia, y también podríamos decir análisis de existencia y determinación del tipo. O sea, si existen y qué tipos son, si son extremos, si son o no extremos, y en caso de que sean, de qué tipo, ¿no? Si son máximos o mínimos. Entonces, esto vamos a hacer, yo les voy a hacer un dibujito, también como hicimos antes. Supongamos que esto sea, por ejemplo, una cosa así. Y vamos a determinar, por ejemplo, este punto x1, este punto x2, y este punto x3. Bueno, entonces, digamos, la secuencia, para tenerlo así ordenadito, cuando uno quería analizar la existencia de extremos, lo primero que hacíamos era buscar lo que llamábamos puntos críticos. Los puntos críticos de F, ¿no? Es decir, los puntos en donde es posible que existan extremos. O sea, el punto donde es posible. ¿Y cuáles eran esos puntos posibles? ¿En dónde podía llegar a pasar que... Donde la derivada valía 0. Exactamente. Cuando no se podía derivar. O también donde la derivada no existe. Muy bien. Hay dos posibilidades. Uno es en donde f no es derivable, o sea, en donde no exista la derivada, ¿no? Porque, fíjense, por ejemplo, sería un punto como este, fíjense, en este punto, la función no es derivable, o sea, no hay una recta tangente única, es lo mismo que pasaría, por ejemplo, en la función módulo, ¿no? En la función módulo, en este punto no existe la derivada, sin embargo, bueno, es un extremo, ¿no? Entonces, los puntos críticos son en donde la función no es derivable, y aquellos en donde si f es derivable, o sea, en los puntos, en el punto en donde la función es derivable, aquellos en donde la f' de x es igual a 0. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque en los puntos en donde la derivada es 0, ¿sí? Esos puntos son puntos justamente la derivada igual a 0 significa que si yo en ese punto trazara
la recta tangente, esa recta tangente tiene pendiente horizontal. Entonces, esta recta tangente horizontal, ¿qué me asegura? Y bueno, me asegura que si yo tomo puntos del entorno de ese punto, ¿qué va a pasar? Todos los puntos van a quedar por debajo de esa recta tangente, o sea, los puntos de la gráfica, ¿no? Bueno, algo similar, yo no lo dibujé ahí, pero sucedería en un caso así, ¿no? Entonces yo tengo la recta tangente horizontal y, bueno, puede pasar que todos entonces los puntos están por encima de esa recta y ahí se cumpliría el teorema. Pero, bueno, estos puntos en los cuales la derivada primera es cero, se llaman punto estacionario. O sea, es un punto crítico, pero en particular es un punto estacionario. Ahora bien, fíjense que esta condición, esto también lo vieron, esta condición en realidad no es suficiente. ¿Por qué? Porque podría pasar un caso como este, ¿no? En donde yo tenga la recta tangente horizontal, sin embargo, haya puntos que queden por debajo de la recta y otros puntos que queden por encima, en los puntos cercanos, o sea, en los puntos del entorno, ¿está bien? Así que, en realidad, bueno, yo localizo estos puntos, ¿no? Localizo los puntos en donde la derivada es cero o donde no existe. Pero ahora tengo que analizar, ahora mi segundo punto sería analizar. Profe, ¿cómo se llama? ¿Puntos estacionales? Estacionario, sí. Ah, Analizar, sí. En esos puntos críticos, la función alcanza máximo o mínimo, máximo o mínimo local, ¿no? Es lo que estamos viendo. ¿Está bien? Porque, como vemos acá en el dibujito, ¿no? En este esquema, tenemos, supongamos que yo hubiera sacado estos 3 puntos, esos 3 puntos críticos, bueno, estos dos sí tienen extremos locales, sin embargo este no, ¿está bien? Entonces, ¿qué pasaría? Bueno, acá lo que tengo que hacer es lo siguiente. Yo tendría que pensarlo o tendría que proceder de la siguiente manera. Entonces, si ese x0, ¿no? Ese x0 que hace que, acá vamos a ponerle el x0, ¿no? Si ese x0 en donde la derivada es 0, o el x0, vamos a ver el primer caso, ¿no? Cumple la condición A, o sea, si es un punto en donde la función no es derivable, para determinar si la imagen de ese punto es un máximo o mínimo local, no me queda otra que aplicar la definición de extremo. ¿Sí? O sea, aplico la definición, ¿sí? No me queda otra, no hay ningún mecanismo. ¿Qué tendría que hacer? Bueno, la definición, lo que vimos antes, ¿no? Ver si en un entorno del punto las imágenes de todos los puntos son mayores o menores que el valor que la función alcanza en ese punto x0. Ahora, yo lo voy a escribir, igual después vamos a hacer un ejemplo, así que lo vamos a ir viendo de a poquito. Si en cambio el x0 cumple la condición B, esta B que puse acá, o sea que la f es derivable y la derivada primero es 0, entonces acá tenemos varias opciones, ¿no? Entonces, acá tendríamos, bueno, vamos a ponerle acá, ¿no? Yo tendría una B1, vamos a llamarla una B1, que sería usar la definición. Siempre esto es una opción, o sea, usar la definición de extremo.
Después tendríamos otra posibilidad de determinar si es extremo o no, y sería analizando el signo de la derivada primera en puntos del entorno reducido de ese punto x0. ¿Está bien? Ahora lo vamos a ver. ¿Por qué el signo de la derivada primera? ¿Se acuerdan qué pasaba cuando esa derivada primera, por ejemplo, en un punto x, era mayor que 0? ¿Qué significaba? Que la derivada primera, o en un intervalo, ¿no? La función estaba creciendo. Claro, ahí estamos viendo, o sea, si la derivada primera en el punto es positiva, significa que la recta tangente tiene una pendiente positiva, o sea, implica que f crece, digamos, la función crece en ese intervalo. Y si la derivada primera en ese punto, ¿no? O bueno, en x, ¿no? Es menor que 0, entonces yo digo que o sea, la pendiente acá es negativa y la función entonces decrece. Entonces, ¿qué pasaba? Si yo calculo la derivada, la expresión de la derivada, y miro, ¿sí? ¿Cómo es ahora lo vamos a hacer en un ejemplo, pero más o menos ya se los cuento, ¿no? Si los puntos a izquierda del punto que estoy en cuestión tienen una derivada negativa, y después a partir de ese punto, en los puntos que quedan a la derecha, la derivada es positiva, significa que pasa de decrecer a crecer, por lo tanto hay un mínimo. Bueno, en forma inversa sería este caso, y en estos casos lo que vamos a ver es que tanto a izquierda como a derecha la derivada es positiva, por lo tanto crece y sigue creciendo, y acá podríamos afirmar que no existe un extremo. Y la tercera posibilidad, hay una tercera posibilidad, que sería la D3, sería hacer el criterio, utilizar el criterio de las derivadas sucesivas. Esto, bueno, obviamente que para aplicar esto, ¿sí? Tenemos que tener que la función sea derivable hasta un determinado orden K, ¿no? Entonces, ¿qué decía ese criterio? Bueno, digo, tengo que buscar la derivada de orden K, o la primer derivada de orden K, que en el punto se haga distinto de 0. ¿Está bien? Acá ponemos donde K tiene que ser mayor que 1, ¿no? O sea que, si la derivada de orden K en x0 es distinto de 0, donde K mayor que 1, y esta, f sub K, es la menor, o es la de menor orden que no se anula, la de menor orden que no se anula. Entonces, si K es impar, puedo asegurar que entonces f en x0 no es un extremo. Y si el K es par, entonces f de x0, ¿qué pasa? F de x0 es, si la derivada es acá en x0 es mayor que 0, entonces ese f de x0 es un mínimo relativo. Esto parece medio extraño, pero ahora van a ver que no lo es.
si esa f sub k es menor que 0, quiere decir que f de x0 es un máximo relativo. Bueno, esto ahora, como les digo, lo vamos a ver en un ejemplo, pero lo que yo hago es, yo sé que la derivada primera va a ser 0, porque es un punto estacionario. Entonces empiezo a derivar, calculo, no sé, la derivada segunda. Si esa derivada segunda me da 0, o sea, es la primera que me da 0, entonces, bueno, justamente como el k es 2, en ese caso, como es par, puedo asegurar, ¿sí?, que si ese valor es positivo, es un mínimo relativo, y si es negativo es un máximo relativo. Ahora, si yo derivo y esa me da 0, o sea, supongamos que la derivada segunda fuera 0, entonces lo que tengo que hacer es seguir derivando, fuera 0, entonces tengo que seguir derivando, ¿sí? Entonces, no sé, busco la de orden 3. Como es impar, si es de orden 3, ya puedo asegurar que no es extremo. Ahora lo vamos a ejemplificar con un ejemplo. Bueno, medio redundante, pero bueno, lo vamos a ver con un ejemplo. ¿Está bien? Entonces, estas serían todas las, o sea, sería el mecanismo, entonces, digamos, para determinar los extremos en una función. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer varios ejemplos. Primero lo vamos a hacer con funciones de una variable independiente. Entonces, vamos a ver el primer ejemplo, ¿no? En el primer ejemplo vamos a tomar la función f de x igual a módulo de x. Acá, por supuesto, nosotros sabemos que el dominio, siempre tenemos que estudiar el dominio, y, o sea, en realidad el título de esto sería analizar los extremos locales de f en D, en su dominio, ¿no? Bueno, entonces, tenemos la función f de x, que es el módulo de x, el dominio de esta función son los reales. En realidad, esta función f de x es una función partida, ¿no? Porque la función módulo se define como que vale x, si x es mayor, bueno, no ser igual acá, igual a 0, o menos x, si x es menor que 0. ¿No? La función módulo también es equivalente, ¿sí?, a expresarla como una función partida. ¿Está bien? Y bueno, entonces, según lo que nosotros habíamos visto acá, repasamos un poquito, entonces, lo primero que tenemos que hacer es buscar los puntos críticos. ¿Cuáles serían estos puntos críticos? Bueno, donde la función no es derivable, o donde, siendo la función derivada, la función esa derivada primera sea nula. Bien, entonces, ¿cómo sería en este caso? O sea, el primer punto, ¿no? Que sería buscar los puntos críticos. ¿Qué punto crítico tiene esta función? ¿Cómo? El 0. El 0. O sea, en este caso, x0 igual a 0 es donde f no es derivable. Fíjense que esta función es continua en el 0, 0. Vamos a graficarla. Nosotros ya sabemos la gráfica del módulo, la función módulo. La función módulo es continua en el 0, 0, en el 0, pero no es derivable, ¿está bien? Entonces este punto sería un punto que correspondería al primer grupo, en donde la función es derivable. Entonces, habíamos dicho, vamos a ir mirándolo acá, el segundo paso, ¿sí?, sería, bueno, lo tengo acá. El segundo paso sería que si cumple la condición A, es decir, si cumple que ahí no es derivable, lo que tengo que hacer para estudiar
si ese punto crítico es un extremo, es aplicar la definición, ¿está bien? Entonces, la definición que me dice que yo tengo que tomar, bueno, f de x0, que en este caso es 0, y, bueno, tomar puntos del entorno, este sería un entorno, y mirar qué pasa con la f de x. Entonces, si yo tomo un x que pertenece a un entorno del punto 0, la f de x, ¿cuánto vale? Vale, bueno, justamente, módulo de x. ¿Está bien? Ahora fíjense, esta expresión es siempre mayor o igual a 0. ¿Sí? Así que, en realidad yo podría decir lo siguiente, que f de x, ¿sí?, es siempre, como es siempre mayor o igual a 0, pero este 0, ¿quién es? Este 0 es justamente f de mi x0, o f de 0, en realidad sería, ¿no? F de 0. Entonces fíjense que para todo x que pertenece a un entorno reducido del punto 0, se verifica que f de x es mayor o igual que f de 0. Por lo tanto, ¿qué puedo decir? Bueno, puedo decir que se cumple la definición, o sea, de que f de 0 es un mínimo local. ¿Se entiende eso, chicos? Sería esta la forma de aplicar la definición. Ahora bien, en realidad, además, yo podría decir que esta condición se cumple para todo x perteneciente a D. En realidad, más que, además de para los puntos del entorno, esta condición, que f de x es mayor o igual a f de 0, se cumple para todo x perteneciente a D. Por lo tanto, también podría decir que f de 0 es un mínimo absoluto de f en todo su dominio D. ¿Sí? Digamos, esto sería justificar analíticamente, utilizando la definición, lo que en realidad simplemente nosotros podemos tranquilamente ver, o directamente podemos ver del gráfico de la función. ¿Está bien? O sea, a ver, uno hace el gráfico y ya sabe, lo miramos, vemos que este es un extremo absoluto de la función y que además, obviamente, también es relativo. Lo podemos ver, pero bueno, esta sería como formalizar analíticamente esto que podemos afirmar. Más que nada, lo hago para que vean cómo sería el mecanismo, digamos, de esa formulación. Bueno, después vamos a ver otro ejemplo, que sería f de x igual a x al cuadrado. También otra cosa hiper sencilla. Ya después vamos a hacer cosas más complejas. Entonces, el dominio de esta función obviamente es todo lo real. Y entonces buscamos los puntos críticos. ¿Sí? Acá, si nosotros calculamos la derivada, fíjense que la derivada de la función es obviamente 2x, esto existe para todo x perteneciente, esto es para todo x perteneciente a R, por lo tanto, en realidad no existen puntos del tipo de del A, que cumplan la condición A, que era puntos en donde la función no es derivable, porque en realidad esta función es derivable en todo su dominio, ¿sí? Bien, entonces lo que tenemos que hacer es buscar los puntos críticos, van a ser aquellos en donde esta derivada sea 0, o sea, vamos a buscar los puntos estacionarios. Bueno, si la derivada es 2x, y esto tiene que ser 0, significa obviamente
que nuestro único punto crítico es el x0 igual a 0. Bien, entonces ahora tenemos que analizar si es efectivamente un extremo, ¿no? O sea, este es el posible extremo, es el punto estacionario, y ahora tenemos que analizar. Entonces, fíjense, el B1 sería usar, lo vamos a hacer de todas las formas, ¿no? Usar la definición. Usar la definición. Y esto es muy parecido a lo que hicimos antes. Dijimos, bueno, como f en 0 es 0, yo sé que f de x, un f de x cualquiera es x cuadrado. Y esto es siempre mayor o igual a 0, en realidad para todo x perteneciente a R. Entonces, justamente, ¿qué es lo que queda? Y que la f de x es mayor o igual a 0, que ese 0 es justamente f de 0. O sea, se cumple que f de x es mayor o igual a f de 0 para todo x perteneciente a R. Por lo tanto, puedo afirmar que f de 0 es un mínimo. Mínimo, en realidad sería un mínimo local, porque si yo miro o en un entorno también se va a cumplir, y es un mínimo también absoluto de f en R. ¿Se entiende, chicos, no? Por ahora, ¿tienen dudas? Si no, me van preguntando, ¿eh? Bueno, aplicaríamos la condición B2. B2 era ver o analizar a través del signo de la derivada primera. Y entonces ahí lo que, bueno, a veces no sé cómo lo hacían esto, si con una tablita o con un esquema. Yo tengo esto, ¿no? En el eje real, mi punto crítico es el 0, ¿no? Entonces, yo tendría que analizar el intervalo menos infinito 0 y el intervalo 0 más infinito. ¿Sí? O sea, en este intervalo y en este. Como la derivada primera es 2x, justamente en el intervalo menos infinito 0, la derivada es negativa, ¿está bien? Si es negativa, significa que la función decrece en todo este intervalo. Y como la derivada primera en el intervalo 0 más infinito es positiva, quiere decir que en ese intervalo la función crece. Si decrece y crece, entonces puedo afirmar que f de 0 igual a 0 es un mínimo relativo. O bueno, mínimo relativo de f, y además es un mínimo absoluto de f en T. Es un mínimo relativo porque esto se cumple para un intervalo, pero también se cumple para todos los puntos de este intervalo, por lo tanto, es un mínimo, mínimo absoluto. Y la tercera condición era, la tercera condición no, la tercera forma de analizar ¿cómo se llama? La existencia, o si este punto crítico o punto estacionario es efectivamente un extremo, es analizando las derivadas segundas. Entonces, fíjense cómo sería ese mecanismo. La f de x dijimos que es x cuadrado. La f' de x es 2x, que justamente f' en 0 es igual a 0, ¿no? O sea, eso ya lo habíamos visto. Entonces,
el criterio de las derivadas segundas es el siguiente. Tenemos que empezar a calcular las derivadas segundas, ¿sí? Y ver la primera que se haga distinta de 0. Entonces, en nuestro caso en particular, si la derivada primera es esta, la derivada segunda es 2. O sea que esta es la primer derivada sucesiva distinta de 0. Esta es f segunda. ¿Cómo? El 2, porque es, vamos, este 2 se refiere a esto, ¿no? Como es la derivada de orden 2, que es par, esa derivada, ese 2, es la menor derivada. Entonces, fíjense, habíamos dicho lo siguiente, cuando ese k, que es el orden de la primer derivada distinta de 0, entonces tenemos que analizar lo siguiente, tenemos que analizar justamente esto. Como es par, sabemos que va a haber extremo, pero ¿qué tipo de extremo va a ser? Y bueno, como esa f segunda, en particular en 0, en realidad es 2 para todo punto, ¿no? Pero en particular en 0, es 2, que es mayor que 0, entonces quiere decir que f de 0 igual a 0 es un mínimo, bueno, mínimo relativo. Después, en realidad, podemos analizar si es extremo, si es absoluto también. ¿Se entendió esto, chicos? Yo no entendí lo Sí, de sí. la tablita de menos infinito y más infinito. Bueno, acá fíjate, lo que nosotros tenemos que analizar es el crecimiento y decrecimiento de la función. Entonces, la derivada primera me da, o sea, el signo de la derivada primera me dice si la función es creciente o decreciente. ¿Por qué? Lo habíamos visto acá, mirá. A ver si encuentro esta, mirá. Si la derivada primera es mayor que 0, significa que la pendiente de la recta tangente es positiva. Entonces la función es creciente. Y si la derivada es negativa, quiere decir que la pendiente de la recta tangente es negativa, o sea, hace esto. Y la función es decreciente. Porque la derivada primera, ¿te acordás? Marcaba o nos daba el valor de la pendiente de la recta tangente a una curva, ¿sí? Sí, sí, sí. Entonces, si es positiva, significa que la pendiente es positiva. Acá, fíjate que 2x, si yo miro los puntos, qué sé yo, el -1, el -20, el -100, si yo lo reemplazo acá, este valor me va a dar negativo. ¿Está bien? Como la derivada, o sea, es así, ¿no? En todos los puntos f de x de este intervalo, la f' es menor que 0. Por lo tanto, ahí, en este intervalo, la función decrece. Todas las tangentes son... De hecho, en este ejercicio, si uno hace el gráfico de la función x cuadrado es, ya lo sabemos, ¿no? Es este. Fíjate que lo que estamos diciendo acá en este esquemita que yo hice es que si vos le trazás en cada punto, en la imagen, ¿no? Sobre la curva, las rectas tangentes, todas estas rectas tienen pendiente negativa. En cambio, en el intervalo 0 más infinito, si yo trazo las rectas tangentes, todas esas tienen rectas, o sea, las pendientes de esas rectas tangentes son positivas, la función está creciendo. Acá decrece y acá crece. No Sí, sé, sí. no sé si te Sí, ahí entendí, gracias. Ok, bueno, Sí, sí, gracias. muy bien. Y, a ver, cortito, lo vamos a hacer cortito porque, bueno, ¿cómo se llama?
ya más o menos ustedes esto lo ven, si uno tuviera la función f de x igual a x al cubo, vamos a hacerlo rápido, obviamente el dominio de esta función son todos los reales. Si uno buscara los puntos críticos, entonces fíjense que acá la derivada primera es 3x cuadrado, esto sirve para todo x que pertenece a R, o sea, esta expresión es válida, por lo tanto, en esta función no encontramos ningún punto crítico que corresponda a puntos en donde no exista la derivada, pues la función es derivable en todo su dominio. Entonces buscamos en particular los puntos estacionarios, o sea, los que hagan que la derivada sea 0. Y esto justamente también nos da el punto x0 igual a 0. ¿Está bien? Y entonces para analizarlo, ¿cómo hacemos? ¿Cómo haríamos para analizar? Vemos el signo de la derivada segunda alrededor del punto. Claro, o sea, podríamos aplicar cualquiera de los tres, B1, B2, ¿no? B1, B2 o B3, ¿está bien? Entonces, fíjense lo siguiente. En realidad, podríamos decir, si yo voy a aplicar el primer método, que era la definición, yo digo que f de x es igual a x cubo. Entonces, f de 0 es 0. Ahora bien, o sea, yo tengo que comparar f de x con f de 0, que es 0, ¿no? Entonces, yo sé que x cubo es mayor, bueno, o menor a 0. ¿Es siempre mayor que 0 o es siempre menor que 0? En puntos de un entorno, ¿no? Para x perteneciente a un entorno, ¿no? De 0. ¿Qué pasa? Yo podría definir que es siempre positivo o es siempre negativo. No, No, no podés. No, porque depende del x, ¿no? Si yo me pongo a la izquierda del 0, esto va a ser negativo, o sea, esto va a ser menor que 0, pero si me pongo a la derecha, o sea, ya podría decir que ya con esto, con la definición, f de 0 no es un extremo. Tiene tangente horizontal, o sea, la pendiente de la recta tangente es horizontal, pero en el entorno de ese punto no hay un extremo, ¿está bien? Porque esto no se cumple ni siempre que es menor, ni siempre que es mayor. Esta sería B1. Después tendríamos la forma con el crecimiento y decrecimiento, ¿no? De la función. Entonces nosotros dijimos que, vemos que f' en x es 3x cuadrado, ¿está bien? Entonces, yo lo que hago es decir, bueno, también tomo el intervalo menos infinito 0 y tomo el 0 más infinito, ¿no? Entonces la derivada primera vale 3x al cuadrado, ¿está bien? Entonces, fíjense, en el intervalo menos infinito 0, la pendiente de la recta tangente, ¿cómo es? Y bueno, si la derivada es 3x cuadrado, esto es positivo. Entonces significa que en este intervalo la función está creciendo. Y en el intervalo 0 más infinito, ¿qué pasa? Y también es positiva, por lo tanto la función sigue creciendo, ¿sí? Entonces quiere decir que f de 0 no es un extremo. Porque la función crece y sigue creciendo, que es lo que habíamos visto, el ejemplo, o en realidad justamente esta es la función x cubo, que es así, ¿no? O sea, tiene en este punto tangente horizontal, pero la función crece y después sigue creciendo. Y para aplicar el criterio de las derivadas sucesivas, fíjense, acá ¿qué pasa?
La derivada primera es esta. Entonces, si nosotros calculamos la derivada segunda, esto nos da 6x, que evaluada en 0 nos da 0. ¿Mm? Fíjense que ahora la derivada segunda es 0. Y nosotros habíamos dicho que lo que tenemos que buscar es la primer derivada que se haga distinta de 0. Entonces seguimos derivando. Seguimos derivando y calculamos la derivada tercera. La derivada tercera es 6. ¿Está bien? Entonces, esta es distinta de 0. Como el orden es 3, que es impar, entonces podemos afirmar por el criterio que habíamos visto acá, fíjense que habíamos dicho, no, ¿dónde lo habíamos dicho? Acá. No, acá tampoco. Acá. Habíamos visto esto, ¿no? Que si el orden de la primer derivada de menor, distinta de 0, si ese k era impar, entonces ya podíamos decir que la función no tiene extremo. Entonces f de 0 no es un extremo. Por supuesto, yo en estos dos ejemplos que hice, ¿sí? Apliqué las tres posibilidades. Obviamente que ustedes cuando lo hagan con una sola, o sea, ustedes eligen, ¿sí? cuál es la mecánica o cuál es el procedimiento que quieren utilizar, ¿no? Acá están. Ah, profe, ¿con una ya es suficiente? Y sí, claro. Ah, perfecto. Mira, no iba a hacer la aclaración, pero, o sea, yo les hice ejemplos de cómo se procedería en cada uno de los casos, pero en realidad cualquiera de ellos es suficiente para asegurar, asegurar lo que están buscando, lo que estamos buscando. O sea, ustedes tendrían que elegir el criterio que más les guste, que se sientan más cómodos, que se acuerden, que sepan. Así que bueno, esto en realidad, yo les voy a hacer un pequeño comentario ahora, digamos, no, simplemente como para que vean que esto no es algo, así traído de los pelos, o que ese criterio. En realidad cuando este criterio de la derivada segunda surge del desarrollo de Taylor. Esto, digamos, sería como una especie de justificación de este último método, ¿no? Si la función f es derivable de orden n, entonces yo podría decir que por Taylor, yo puedo decir que la función en un punto x cualquiera de un entorno de un punto x0 se puede calcular, como lo vimos el otro día, de esta manera, ¿no? F de x0 más, qué sé yo, f segunda en x0 sobre factorial de 2 por x menos x0 al cuadrado, más, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, digo, si el x0 es un punto crítico, entonces nosotros sabemos que f' en x0 es 0. Entonces, el Taylor en el entorno de un punto x, en el entorno de un punto crítico, el Taylor pasaría a hacer esto, ¿no? O sea, esto sería aproximadamente igual a f en x0 más, y acá tendríamos, como esta es 0, tendríamos directamente f segunda en x0 por x menos x0, más, bueno, etcétera. En realidad uno podría decir esto, ¿no? Podría decir que f de x es igual a f de x0 más f' f segunda en x0 sobre 2 por x
menos x0 al cuadrado más un término complementario. Cuando uno estudia, justamente lo que vimos recién, o hace un ratito, cuando uno estudia si es un máximo o mínimo relativo, en realidad nosotros analizamos, por ejemplo, si f de x es menor que f de x0 o mayor, ¿no? Pero esto en realidad uno lo puede escribir como que f de x menos f de x0 sea, por ejemplo, menor que 0. O sea, uno en realidad lo que estudia es el signo de esta diferencia entre f de x y f de x0. ¿Sí? Una Entonces, consulta. sí, ¿La T qué es? T ¿Me es perdí? el término complementario o el error. Ah, gracias. Uno justamente lo que ve es justamente esta diferencia. Entonces fíjense que si yo hago f de x menos f de x0, esto es igual a un medio de la derivada segunda en x0 por x menos x0 más un término complementario que esto es el error, ¿no? Es algo que es un valor muy chiquitito. Entonces, miren una cosa. Yo lo que tengo que ver es que si esta diferencia es negativa o positiva. Si es negativa, como en este caso quiere decir que f de x es menor que f de x0, siempre, y entonces quiere decir que f de x0 es un mínimo relativo. Si esto fuera mayor que 0, me queda un máximo. Ahora, fíjense, si esto lo podemos despreciar, ¿no? O sea, lo podemos despreciar. Entonces, quiere decir que el signo de esta diferencia, ¿sí? Va a coincidir, bueno, acá me olvidé de esto, va a coincidir con, si esto es igual a esto, el signo de esto va a ser igual al signo de este término que tengo acá. Ahora, fíjense, esto es siempre positivo, mayor o igual a 0, ¿está bien? Entonces, en realidad, el signo de este segundo miembro va a depender del signo de la derivada segunda de x0, ¿está bien? Entonces, por eso, fíjense, que si la derivada segunda en x0 es mayor que 0, significa que f de x menos f de x0 es mayor que 0, por lo tanto f de x es mayor que f de x0. Y eso significa que f en x0 es un mínimo relativo. O bueno, sí, mínimo en ese entorno. Lo mismo pasaría en otros casos. Entonces, fíjense que ese sería el criterio, ¿no? Cuando esta derivada es distinta de 0, entonces este término, ¿sí? Fíjense que ese término, como esto es positivo, el signo va a depender de esto, y eso es lo que habíamos propuesto antes. En cambio, si la f segunda en x0 fuera igual a 0, entonces ¿qué tenemos? Tenemos que tomar un término más. Esa f de x menos f de x0 sería igual ahora. Si esto es 0, ahí tendríamos que tomar el diferencial, la derivada tercera en x0 por x menos x0 al cubo. Y entonces ahora fíjense que la cuestión cambia. ¿Por qué? Porque este x menos x0, ¿sí? Ya, esto al no estar al cuadrado, ya no podemos asegurar que es siempre positivo, ¿está bien? Entonces todo esto va a ser o positivo o negativo dependiendo del valor de x, ¿está bien? Entonces este signo va a ser o positivo o negativo, y por eso podemos afirmar que f en x0 no es un extremo. Bueno, más o menos este sería la... Bueno, después yo podría seguir, ¿no? O sea, podríamos decir que qué pasa si la derivada tercera es 0, entonces ahí tendríamos la derivada cuarta por x menos x0 a la cuarta, y ahí ya el criterio sería exactamente como este, porque ahí
esta diferencia depende de la derivada cuarta. Por eso lo del orden par y lo del orden impar digamos, en el criterio que les mencioné anteriormente. ¿Está bien? Bueno, nada, esto es un poquito simplemente para que entiendan lo del criterio, no es que lo tienen que hacer ustedes, pero digamos, es como para darles una idea de dónde sale esa cosa de ese criterio. ¿Está bien? No sé si quedó más o menos claro esto. ¿Sí? ¿No? Sí, profe, ¿podría hacer un mini resumen? ¿Cómo? Para que... Sí, por favor. No, Podría hacer un el resumen pequeño es, resumencito de lo que dijo recién. Digo. en realidad el resumen es nada, es la explicación. Eso que hice es esto, es lo que yo les escribí acá, ¿está bien? Que voy buscando la derivada primera, o sea, la derivada sucesiva, la primera derivada sucesiva que no se anule, ¿está bien? Y en ese caso es, si el exponente, si el orden de esa derivada es impar, yo ya puedo asegurar que no existe extremo. Y si el orden es par, ahí tengo que analizar el signo de la derivada. Si es positiva es un mínimo, si es negativa es un máximo. Este era el criterio que yo les escribí antes. Y nada, lo que yo hice ahí es mostrarles de dónde sale un poquito eso. Eso sale de analizar el polinomio. O sea, esta explicación que yo les di acá, esto en realidad, por eso digo, es una explicación de ese criterio que en realidad les enuncié antes y del cual nosotros hicimos los ejemplos. ¿Está bien? O sea, esto no, digamos, no implicaría un resumen, porque el resumen es justamente la regla que yo les di antes. ¿Está bien? Profe, tengo una consulta. Que Sí. sea local, mínimo local o relativo, ¿cómo es que se clasifica? Se clasifica, local, Tenés- vos acordate que local tiene que ver con un entorno. Eso lo vamos a mirar en el primer dibujito que yo Sí, les hice. en el gráfico que hiciste, ¿no? Claro, en este gráfico que Sí. hice acá. O mejor dicho, en el primero vamos a mirar. No sé dónde, acá. Cuando es local, se refiere a que estamos mirando lo que pasa con la función, ¿sí? O sea, que estamos mirando y comparando lo que pasa, la imagen del punto que estamos viendo, lo comparamos con las imágenes de puntos que están en un entorno reducido del punto que estamos viendo. O sea, nos movemos ahí cerquita nada más y miramos qué le pasa a las imágenes de los puntos que están cerquita. ¿Está bien? Eso es extremo local. ¿Está bien? Cuando hablamos de extremos absolutos, que es lo que vimos acá, absolutos, lo que estamos viendo o lo que tenemos que ver es comparar el valor que toma la función en un intervalo cerrado y acotado determinado. ¿Está bien? O sea, comparamos ahora este valor con todas las imágenes Sí, sí. que están en o sea, que corresponden a ese entorno. ¿Está bien? ¿Se entiende Perfecto. eso? O sea, Perfecto. Sí, sí, sí. esa sería vos fíjate que ponele, este punto, f en b, es un extremo absoluto, ¿está bien? Porque es el menor valor que toma la función para los puntos de este intervalo cerrado y acotado. Sin embargo, este punto no es ni siquiera un extremo, no es un extremo relativo, ¿está bien? Porque si yo comparo, si yo mirara todos los puntos, acá este no es un extremo relativo, te das cuenta, ¿no? Pero sí es absoluto para esta función en este intervalo. En el intervalo AB. ¿Sí? Genial, profe. Ahí va. Si yo Entendí. cambiara y el intervalo, el B, en vez de ponerlo acá, lo pusiera acá, ya no sería más un extremo
absoluto. Eso fue este B1, ¿está bien? Claro. ¿Mm? Esa sería la diferencia. Y bueno, ya te digo, local o relativo se refiere a mirar esa diferencia, o sea, a observar las imágenes, pero solamente de los puntos que están cerquita, o sea, que pertenecen a un entorno del punto que estamos estudiando. Bueno, ¿cómo vienen? ¿Bien? ¿Muy mareados? Ahora vamos a entrar en... ¿Qué hora es? 12 menos cuarto. Bueno. No sé si quieren hacer un mínimo descansito. Ahora vamos a entrar a... Porque todos los ejemplos que nosotros hicimos, ahora o recién hicimos, fueron ejemplos de... O sea, hicimos cosas que ustedes habían hecho el año pasado, digamos, o bueno, en análisis 1, ¿está bien? Ahora vamos a entrar específicamente a hacer lo mismo, pero para nuestras funciones de más de una variable independiente. Así que bueno, es lo que vamos a hacer. No sé si quieren hacer un mini descansito. Sí, o por no. favor. ¿Sí? Dale, profe, por mí sí. Dale. Y por los 50 creo también. Dale, son y Sí, 50, en 10 minutos, ¿dale? Genial. Dale, gracias. Dale, hacemos así. Entonces voy a dejar de compartir y dejo de grabar por un ratito.